Enrique Uyuné, soy de Colombia, departamento del Cauca, pueblo Misaj, indígena del suroccidente. Los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapa. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Mariela Eva Rodríguez, profesora de la UBA e investigadora del CONICET Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio estar acá. Creo que después de escuchar las palabras de Natalia, no sé si tengo mucho más para decir, quizás solamente una mirada desde la otra punta del país. Mi trabajo es en la provincia de Santa Cruz, cerca del estrecho de Magallanes. Yo soy de allá, nací en un pueblo muy pequeño del interior de Argentina y hace casi más de 20 años que estoy trabajando con la historia y el presente de los pueblos indígenas de la Patagonia Austral. En los últimos años, yo diría que los últimos 8 años, hubo un cambio en mi mirada, en mi manera de investigar, y decidí que mi agenda de investigación no iba a depender de mi deseo solamente, ni de mi imaginación, sino básicamente del diálogo, de lo que pudiera salir de los deseos y demandas de los indígenas con quienes venía trabajando. Así fue que me fui involucrando en diferentes temas que les afectaban. Uno de ellos era el tema de los territorios indígenas. Me pidieron que tratara de reconstruir la historia de la ocupación territorial indígena en la Patagonia Austral, para lo cual trabajé con archivos de tierras, con memoria oral. Otro de los temas fue la restitución de restos humanos que están en los museos, que la mayoría de ellos fueron llevados durante la conquista del desierto, ¿no? Las campañas de exterminio de indígenas. Otro de los temas era el reconocimiento o la lucha por el reconocimiento ante el Estado de las comunidades. Estas comunidades además eran familias que de pronto tenían que usar el discurso jurídico de comunidad para que puedan dar continuidad y poder ser reconocidos ante el Estado. Y otro de los temas es uno de los que mencionó Mónica hoy a la tarde, el tema de restitución, revitalización de la lengua tehuelche. Este proyecto de revitalización de la lengua vino a partir del deseo de una señora de 80 años, Dora Manchado, que no quería morirse sin dejar algo de su lengua a sus nietas, ¿no? Bueno, así fue que tuvimos 3 años discutiendo sobre cómo hacer el proyecto, cómo presentarlo, quiénes participarían, cuál era el alcance de todo eso. Finalmente logramos que el Estado reconociera el proyecto y que financiara parte del mismo, básicamente que le diera a Dora un salario que reconociera sus saberes, a pesar de que Dora es analfabeta, ¿no? Bueno, perdón que cada vez que veo estas cosas me emociono muchísimo. Es un trabajo muy duro, porque el involucrarse con los deseos y las demandas de los pueblos indígenas implica conocer historias de tristeza. O sea, las historias son todas tristes. Lo que pasa es que, bueno, también es, qué futuro le dejamos a los niños en general, no solo a los niños indígenas, sino a los otros niños no indígenas y en este sistema intercultural. Bueno, y justamente para no desviarme, decidí escribir un texto corto, dura 10 minutos más o menos, en el que voy contando un poco algunas reflexiones acerca del territorio y la situación en la Patagonia Austral. Bueno, leo. Los indígenas se quieren quedar con todo, incluidos los lugares donde están los pueblos y las ciudades.
me pregunta sorprendida una persona cuando le contaba cuáles eran las demandas de los tehuelche, mapuche y mapuche-tehuelche de la Patagonia Austral. Claro que no, respondo. Aunque quisieran, no podrían. Casi toda la tierra fue vendida en la década del 20 del siglo pasado y actualmente una parte importante está en manos de corporaciones extranjeras. Ya casi no hay tierras fiscales en la provincia de Santa Cruz. Solamente queda como tierra pública los parques nacionales y las pocas hectáreas que antes eran llamadas reservas. Lo que los indígenas quieren, explico, es que el Estado y también la sociedad reconozca que esos eran sus territorios y que ellos no se extinguieron. Que los indígenas de las fotos en blanco y negro, tomadas en la época en la que sus territorios se volvieron propiedad privada y ellos fueron obligados a abandonar sus toldos para vivir en casas de adobe, tuvieron hijos y nietos que ya no se visten con capas de cuero, sino con camperas, en cuyos bolsillos guardan sus celulares. Quieren que les reconozcan su existencia, además de su preexistencia, es decir, que estaban allí desde antes de que hubiera algo llamado Argentina, o Chile, o Uruguay. Esta es una de las principales demandas de los pueblos indígenas de Argentina, no tener que demostrar que existen o que son legítimos, indios verdaderos, como suele indagar acríticamente el sentido común. Lo que quieren, continuó con la explicación en la que intentaba darle herramientas a mi interlocutor para que pudiera reflexionar sobre los procesos de colonización que aún persisten, es tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Concretamente, dejar de ser ciudadanos de segunda para poder tener acceso a la justicia, a la educación, a la salud y que éstas sean interculturales. Pero también tener derecho a profesar sus propias religiones, a organizarse de acuerdo a sus normas, a revitalizar sus lenguas ancestrales y, por supuesto, a recuperar sus territorios. La palabra territorio tiene el poder de opacar la mejor sonrisa de los funcionarios públicos. Podemos hablar de la lengua y de artesanías, de eso que queda bajo el ejido de la cultura, e incluso, en el escenario más favorable, podemos hablar de tierras aptas y suficientes, como reza el texto de la Constitución Argentina luego de la reforma del 94, pero no de territorio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tierra y territorio? El convenio 169 aclara que el término tierras incluye el concepto de territorio. Teniendo en cuenta que cada pueblo indígena, e incluso cada comunidad, tiene sus propias definiciones acerca de lo que es el territorio, el convenio presenta la siguiente definición general, amplia, abierta. El territorio es la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Los académicos que estudiamos la diversidad humana y acompañamos las luchas de los pueblos indígenas, sabemos que el enunciado totalidad del hábitat incluye cosmología, memorias e historia, animales, plantas, seres humanos, entre los cuales están los muertos, y también los seres no humanos, como por ejemplo los espíritus dueños de los animales, de los bosques, de los ríos, de las montañas. La lucha no tiene como finalidad exclusiva la reproducción biológica y social de sus comunidades y familias, sino también la de estos seres no humanos que permiten la reproducción de animales y plantas. El convenio señala que el sistema jurídico deberá solucionar las reivindicaciones de tierras, dado que los pueblos tienen derecho de propiedad y posesión sobre aquellas tierras que tradicionalmente ocupan y, atención, tienen derecho a utilizar otras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso. La pregunta entonces es, ¿cuál es la idea de tierra que subyace en estos enunciados en los que se intenta poner en diálogo cosmovisiones indígenas y regulaciones estatales? Mientras que la mirada occidental concibe la tierra meramente como un recurso económico, medido según su potencial productivo o extractivo, y el territorio como espacio sobre el que los estados ejercen su soberanía, los pueblos indígenas sostienen enfáticamente que nadie es dueño de la tierra, que se vive en la tierra o que se es parte de ella, o bien que la tierra es una suerte de madre que permite la continuidad de la vida. Mediante la toma de posesión, en nombre de los reyes, acompañada por la acción de clavar bandera, los estados europeos del siglo XVI se apropiaron de los territorios indígenas como si fueran res nullius, cosa de nadie. Los estados republicanos, gobernados por sus élites criollas, continuaron esta tarea. En el periodo post-independentista, literarios y artistas representaron raptos de cautivas perpetrados por indios salvajes e irracionales que atacaban en malones a los poblados inocentes. Dichas imágenes silenciaban que poco tiempo antes esos territorios habían sido paraderos y asentamientos de diversos colectivos indígenas,
que tenían nombres y estaban asociados a una historia transmitida de generación en generación. Lo que no contaba la historia oficial era que los malones no eran irracionales, sino una respuesta lógica a la colonización. Estas imágenes tuvieron un rol protagónico en la justificación del proyecto de la llamada conquista del desierto hacia la Patagonia, en la que el ejército argentino avanzó simultáneamente con el ejército chileno. Estas campañas militares de exterminio de los pueblos indígenas y apropiación de sus territorios fueron referidos allí, en Chile, como pacificación de la Araucanía. En la Patagonia el botín eran las tierras, en el norte era la mano de obra, ya sea para los ingenios azucareros, para la construcción de las líneas del ferrocarril o las cosechas de algodón. La conquista del Desierto Verde, tal como se denominó a las campañas militares que arrasaron con las comunidades del Chaco, concluye con los festejos del centenario de la independencia. Estos avances militares dejaron sin efecto una larga historia de negociaciones y tratados entre parcialidades indígenas y estados, que habían comenzado en el periodo colonial. La nueva cartografía, delineada por militares, reemplazó a los mapas oficiales en los que el Chaco y la Patagonia figuraban como territorios indígenas. Esos territorios pasaron así a ser territorios nacionales, cuadriculados geométricamente, rebautizados con nombres que reemplazaron a los topónimos anteriores y convertidos en tierra pública o fiscal, que muy pronto pasó a ser propiedad privada. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los líderes indígenas que lograron negociar con el Estado obtuvieron, mediante decretos presidenciales, permisos de ocupación precarios en sus ex-territorios, convertidos ahora en lotes. Los tamaños de dichos lotes fueron medidos en hectáreas y calculados según estándares de productividad ganadera. La precariedad de los permisos de ocupación habilitó el despojo parcial y o total, según el caso, por parte de estancieros vecinos, de abogados, de fuerzas de seguridad, de compañías ganaderas, etc. La mayor parte de los territorios que hoy reclaman los indígenas no son más que estos retazos de tierra, cercados por empresas forestales, petroleras, mineras y sojeras. Luego de 20 años, 22 años de la ratificación del Convenio 169 y unos 14 del depósito de la firma en Ginebra, Argentina está lejos de haber reparado su deuda con los otros internos, en la materia convocada en esta mesa, ya que son contados los casos de comunidades que lograron obtener sus títulos de propiedad comunitaria. La aplicación de la Ley 26.160 del 2006, en la que el Estado argentino ordena simultáneamente detener los desalojos a comunidades indígenas e iniciar un relevamiento dominial y catastral de la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras de comunidades, aún se encuentra a mitad de camino. De más está decir que este conteo y clasificación de comunidades sirve a los fines biopolíticos, tanto del Estado como de las mismas organizaciones indígenas, para saber cuántos son y dónde están, pero no resuelve la demanda territorial. La ley de relevamiento no es más que una foto, un mapa de la situación actual. Esta normativa no contempla la instancia de titulación comunitaria ni la resolución judicial de los casos, dejando a cada comunidad librada a su propia suerte ante un sistema judicial que en muchos casos aún no se ha enterado de la existencia del Convenio 169 ni de su consecuencia jurídica. Más explícitamente, que los derechos de los pueblos indígenas están por encima de cualquier normativa, de cualquier ley que los contradiga. Tanto en el caso de Uruguay como en el de Argentina, las naciones imaginadas por las élites criollas como países blancos, monoculturales, sin indios, ni negros, ni mestizos, se encuentran en el siglo XXI ante la disyuntiva de continuar con los legados coloniales decimonónicos que legitimaron el genocidio de los pueblos indígenas, o bien reconocer la diversidad interna y tomar conciencia que los estados latinoamericanos son plurinacionales. Esto último implica aceptar que el genocidio no fue completamente exitoso y que hubo sobrevivientes que hoy se autoscriben como indígenas, originarios y afrodescendientes, o simplemente descendientes, y que como tales tienen derechos colectivos incluidos en el plexo jurídico de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias.